Bendiciones a todos los hermanos. Les saluda su hermana Ailín Maldonado de Capilla del Rey Orlando. Qué bueno que podamos estar nuevamente en contacto a través de Facebook Live y a través de YouTube. Espero en el Señor que sean bendecidos, que sean edificados en esta noche con la palabra del Señor y que seamos fortalecidos en el Espíritu para continuar firmes y adelante en la fe, sin temer, sin titubear, sin amedrentarnos, sino confiados en el Señor, que es nuestra fortaleza. Creo que debemos considerar que este es tiempo de reflexión y por eso quiero leerles unos versos que se encuentran en el libro de Jeremías, de Lamentaciones de Jeremías. Voy al verso del capítulo 3, versículo 40, que dice de la siguiente manera: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Este es momento de escudriñar nuestro corazón y de ver qué hay en nosotros que no le agrada al Señor, y que esta sea ocasión para que el Espíritu de Dios limpie, nos santifique, nos llene de su presencia, limpie todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, y su palabra penetre en ella, y su fortaleza y su determinación y su ánimo, sobre todo en estos momentos. Parte de este libro también dice así, en el mismo capítulo, versículos 3, capítulo 3, perdón, versículos 22, 23, 24, 25 y 26. Y dicen de la siguiente manera, y esto es algo que todos debemos reconocer: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Y quiero leerle otro verso para que cobremos ánimo y recordemos que Dios está muy cerca nuestro. Su palabra dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido entregaros el reino. Somos su manada pequeña, somos su pueblo, somos sus hijos, somos la niña de los ojos de Jehová. Por eso podemos estar tranquilos, confiados y en paz, sabiendo que Dios está con nosotros. Y seguimos repitiendo, como lo hemos hecho todas las transmisiones, a todo aquel que está al alcance de esta transmisión y no ha conocido al Señor. Como les decía el domingo, hoy es el día de salvación y no nos cansaremos de repetirlo, porque como les decía el domingo, hoy determina presente. La salvación de Jehová es en el presente. Y si usted no ha conocido al Señor y se encuentra en estas circunstancias sin saber qué va a ocurrir, preguntándose qué será del mañana, queremos decirle que hay esperanza en Cristo y el Señor le espera con brazos abiertos para que le recibamos con todo nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y solo toma una simple oración de fe, de reconocer quiénes somos, cómo estamos y quién es Dios y lo que Él representa. En esta semana, sobre todo, el mundo recuerda su sacrificio. Que no olvidemos su sacrificio, no importa las circunstancias adversas o alegres, que nunca recordemos lo que Jesús hizo por nosotros, cómo su perdón nos alcanzó, cómo Él se humilló a sí mismo, dice la Escritura, tomando forma de siervo, se entregó en la cruz para que fuésemos salvos.
Y si usted recibe este mensaje de salvación hoy, recuerde, así como el ladrón en la cruz que le dijo, recuérdame cuando entres en el reino de los cielos, y allí mismo Jesús le dijo, de seguro y de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Así es la salvación de Jehová, así es la salvación de nuestro Señor. Por eso podemos proclamar con alegría, con gozo, con seguridad, confianza y certeza versos como este que les voy a leer ahora en el Salmo 145, verso 18. Dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Amén. Invoquemos el nombre del Señor, clamemos por su misericordia, pidámosle que tenga misericordia de nosotros, nos alcance con su salvación. Él lo hará. Sigo leyendo. Y misericordioso, a todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Aleluya. Bendice al Señor con nosotros. Envíenos sus peticiones de oración. Queremos orar por los cercanos, por los lejanos, por los que conocemos, por los que no conocemos, por los que pertenecen a la Iglesia Universal del Señor, por aquellos que aún no se han convertido, por aquellos que andan sin salvación. Por todos esos es importante que oremos en esta hora. Mientras más vidas podamos alcanzar para el Señor, más queremos hacer. Como dice la Escritura, queremos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Hemos recibido esta salvación tan grande, una salvación que no menospreciamos, sino que día con día agradecemos porque Él nos la entregó cuando menos lo merecíamos. Quiero que incluyamos en esta oración las siguientes personas, porque cuando uno escucha las noticias y entra a las redes sociales y comienza a escuchar y a leer lo que las personas dicen, uno piensa, Señor, ten misericordia. Así que vamos a orar por todos los que se están resistiendo y están desobedeciendo a las autoridades en estos momentos, cuando las autoridades han continuado enfatizando la necesidad de permanecer quietos, de permanecer en nuestros hogares, de mantenernos distanciados para no contagiar a nadie. Vamos a orar por esas personas para que Dios toque sus corazones y entiendan, no es solo por ellos, sino también por aquellos que pueden ser contagiados por ellos. Así que es importante que oremos por eso. Queremos también orar por aquellos que son insensibles a los que sufren. He escuchado tantas cosas, han querido politizar esta situación, han dicho tantos argumentos que hace pensar a la gente que se les está engañando, pero les quiero decir algo a todos esos insensibles. Una cantidad grande de gente ya ha fallecido y para sus familias no se han tomado con liviandad, sino ha sido ocasión de mucho dolor y mucho sufrimiento. Así que vamos a orar por esos insensibles para que el Espíritu Santo se les revele y les toque el corazón. Queremos también orar por los que niegan a Dios, los que niegan su poder, su misericordia, su justicia, su juicio en momentos como estos, para que entiendan, Dios es todopoderoso, Dios nos creó, a Él nos debemos nuestra vida a Él, debemos nuestra salvación a Él. También vamos a orar por aquellos que culpan a Dios de esta situación, sin tomar responsabilidad por nuestros propios actos. Es fácil decir, es culpa de este o es culpa de aquel. Siempre queremos encontrar un chivo expiatorio, pero en esta ocasión debemos
hacer como lo que leí al principio, escudriñemos nuestros corazones y que sea ocasión de volvernos a Jehová, de reconocer si hemos pecado, pedir perdón, arrepentidos y permitirle al Espíritu Santo que limpie todo nuestro ser. Queremos también orar por los que niegan la pandemia presente, los que dicen, no, eso no es verdad, no está pasando nada, no va a pasar nada. En muchas ocasiones oímos esas mismas historias, esto no va a pasar. Y luego, lamentablemente, muchas veces hay circunstancias que nos tocan de cerca y a veces tan cercano como nuestros hijos, nuestros familiares más cercanos. Así que no es momento de ser insensatos, es momento de tornarnos a Dios. Aquellos que piensan que se está exagerando, vamos a orar para que el Espíritu de Dios toque sus corazones y puedan comprender la grandeza de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere levantar un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo maestro, un pueblo limpio, santo, sin mancha y sin arruga, como dice las Escrituras. Así quiere hacer Dios. Así que si usted tiene peticiones, le vamos a agradecer que nos las entregue y vamos a estar orando en esta hora, agradeciendo al Señor que Él no nos ha abandonado. Hay un cántico que cantábamos hace muchos años que decía, solo Dios hace al hombre feliz. Y si algo tenemos que reconocer es que solo Dios hace al hombre feliz. Vamos a orar. Bendito eres, Padre. Agradecemos tu amor y tu misericordia. Agradecemos que no nos hayas consumido, que en nuestra insensatez, en nuestra insensibilidad, en nuestra necedad, en nuestra ignorancia, Padre, no te estemos buscando a ti. Te pedimos que nos perdones y nos limpies y toques, Señor, cada corazón y que podamos reconocer que somos tu creación y que fuimos creados con el propósito de honrarte, de adorarte, de bendecirte, de servirte, Señor. Toca cada vida que se encuentra al alcance de nuestra transmisión. Espíritu de Dios, alcánzales con tu poder, con tu misericordia. Tu poder sea tocando sus cuerpos, sanando, limpiando, Señor. Pero también tu poder sea tocando su espíritu y sanando allí en lo más profundo donde solo tu Espíritu Santo puede alcanzar. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los hermanos, todos los amigos que nos escuchan en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros nuestro pastor Luis Germán Mercado. Les recordamos que estamos aquí para recibir sus peticiones de oración, así que por favor escríbanos para que continuemos orando. Les recordamos que somos Capilla del Rey Orlando y que por lo pronto nos estaremos reuniendo de esta manera y queremos que usted nos haga llegar sus comentarios. Les recordamos que mientras estemos transmitiendo el estudio de la palabra, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no comprendió, algo que desea que el pastor clarifique, les vamos a agradecer que nos lo haga llegar y se los estaremos pasando al pastor para que él pueda ir respondiendo en vivo. Dios les bendiga mucho, nuestro pastor con nosotros. Amados, qué bueno estar con ustedes otra vez. Aún a través de las redes sociales, es bueno estar con ustedes. Ha surgido una pregunta que quiero tocar. Quiero ir a este breve subtema que ha surgido, sé que sigue surgiendo. A veces como pregunta, a veces como argumento. ¿Estamos en los últimos días? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Estamos en los últimos días? Yo quiero decirle categóricamente que sí. Sí estamos en los últimos días. Dicho
utilizando la expresión bíblica, ¿estamos en los postreros días? Sí lo estamos. Pero los postreros días, yo quiero llamar su atención que los postreros días comenzaron, escúcheme bien, el día en que se derramó el Espíritu Santo sobre los cristianos por primera vez. Desde allí en adelante marca el comienzo, bueno, realmente desde la resurrección de Cristo. Desde ese momento marca el comienzo de los últimos días. ¿Por qué podemos aseverar esto con tanta seguridad? Miren, el libro de Joel, siglos antes de que ocurriera lo que relata Hechos capítulo 2 acerca de Pentecostés, discúlpenme, se profetizó allí en el libro de Joel que en los postreros días el Señor estaría derramando su espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos, sobre mis siervas, los jóvenes profetizarán. Y todo eso ocurriría en los postreros días. Decía que sería derramado su espíritu y profetizarían. Ese espíritu sería derramado sobre toda carne. Y eso ocurriría y lo ubicó. En términos de cronología, lo ubicó. Eso ocurriría en los postreros días. El día de Pentecostés, uno de los apóstoles, el apóstol Pedro, se puso de pie y predicó un célebre mensaje que está allí recogido en ese mismo capítulo 2 del libro de Hechos. Esto que ustedes ven y oyen, dijo Pedro, es lo profetizado por el profeta Joel, que dijo en aquel entonces, en los postreros días, derramará mi espíritu sobre toda carne. Esto tiene cumplimiento hoy, dijo Pedro. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Estamos en los postreros días? Sí. Llevamos varios siglos en los postreros días. He querido comenzar abordando esta inquietud porque he escuchado a quienes han intentado añadir un mensaje apocalíptico a toda esta pandemia por la cual estamos atravesando. Lo mismo pudiéramos haber pensado los cristianos o los que vivieron el momento de la fiebre española a principios en los primeros 2 años del siglo XX, exactamente en 1902, cuando murieron exactamente 50 millones de personas, ¿saben? Posiblemente se hicieron la misma pregunta. ¿Habremos llegado a los postreros días? Pues sí, estaban en los postreros días. Muchos pensaron en el tiempo en que Adolfo Hitler estaba ejerciendo todo su poderío, si sería él el anticristo y una de las señales de los días finales. Muchos aseveraron que sí lo era. Estaban seguros que el tiempo había llegado. No era él. El apóstol Juan dice, vosotros sabéis que el anticristo viene, por eso han salido muchos anticristos por todo el mundo. Oh sí, han salido muchos anticristos, pero anticristo no. ¿Estamos en los días finales? Sí. ¿En los días postreros? Sí. Pero no en los días finales, si lo vamos a entender literalmente. Quiero abundar sobre eso. No puedo decir categóricamente que no, porque el levantamiento de la iglesia, que sería el evento próximo a ocurrir, puede suceder en cualquier momento, y el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora lo puso el Padre en su sola potestad. Quien quiera adelantar el día y la hora está hablando más de lo que está escrito. No le corresponde establecer día y hora. Es claro, el Padre la puso
en su sola potestad. De manera que no hay argumento bíblico. O sea, nadie puede aseverar que estamos en los momentos finales partiendo de esta pandemia. A fin de cuentas ha habido varias de ellas, ¿sabes? No solamente la fiebre española, varias. Entonces, antes de proclamar juicio, yo quiero proclamar el amor de Dios. Oiga, la Biblia dice que la misericordia precede al juicio. Por lo tanto, yo quiero anunciar mejor el amor de Dios. Yo quiero anunciar ese amor de Dios que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro dice, en los postreros días vendrían burladores, que vendrían diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los días de nuestros padres todo permanece igual. Y la Biblia los identifica como burladores. Aquel que dice, llevan toda la vida anunciando Cristo viene y no ha venido, es una burla. Y así los identifica la Biblia, burladores. Mire, la razón por la que estamos atravesando esta pandemia es porque vivimos en un mundo caído y estamos expuestos a la enfermedad. Dicho esto, recalco, ¿estamos en los postreros días? Sí. ¿Puedo yo aseverar que son los días finales? ¿Son estos los días finales? No. Y quien lo diga está hablando más de lo que está escrito. Quería comenzar con esto, tocarlo brevemente, aunque no es el tema que me ocupa. Yo quiero tener un breve estudio de la palabra acerca de Jesús, el hombre. Vamos a hablar del Jesús resucitado, pero hoy yo quiero hablar de Jesús, el hombre. Y quiero comenzar diciendo que una cosa que la Escritura deja ver claro es que Jesús, Cristo Jesús, era completamente Dios y era completamente hombre. ¿Se ha preguntado por qué Jesús nació a través del proceso natural de un parto? ¿Por qué parecería risible pensarlo? ¿Por qué no llegó siendo un adulto? Pasó por el proceso de gestación, de crianza, porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 2 que por cuanto los hijos iban a participar de carne y sangre, era necesario que aquel que nos fuera a llevar a la salvación participara de lo mismo. Jesús participó de carne y sangre, como todos nosotros. Yo quiero ir a un pasaje de la Escritura que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Quiero recalcar lo que dijo mi esposa al principio. Si tú tienes alguna pregunta o comentario, puedes hacerlo llegar y lo vamos a estar atendiendo. Primera de Timoteo es la primera de 4 cartas pastorales, escritas por el mismo autor, el apóstol Pablo. Se les conoce como cartas pastorales porque fueron dirigidas en su trabajo pastoral hacia 3 individuos: Timoteo, Tito y Filemón. En esta primera epístola a Timoteo, el apóstol Pablo está instruyendo a su hijo Timoteo, que llegó a ser apóstol también,
sobre el trabajo pastoral y el propósito de la epístola de 1 Timoteo se resume en 1 Timoteo 3:14, donde el apóstol le dice: esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La iglesia del Señor, es casa de Dios y es columna y baluarte de la verdad. Aprende, yo quiero que tú sepas cómo tú como líder, como pastor, como apóstol, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Si usted mira el capítulo 3, habla acerca de las instrucciones sobre la oración. Y el capítulo 3, el capítulo 3 comienza hablando de los requisitos que deberían tener tanto los obispos como los diáconos. Una serie de requisitos para que aquel que anhelara ser obispo, por ejemplo, supiera que había unas cualificaciones necesarias para aspirar a estar en ese honroso ministerio. Y tratando ese aspecto que parecería tan administrativo, el apóstol Pablo, en el verso 16 del capítulo 3, cita, y quiero recalcar, trae una cita. Mire, en cualquier parte del Nuevo Testamento donde se interrumpe la escritura de la epístola o del evangelio que se estaba escribiendo y aparecen esos dos puntos, es porque va a ser citado algún pasaje del Antiguo. ¿Por qué? Porque la Biblia es su mejor intérprete. La mejor forma de entender muchos de los pasajes del Nuevo Testamento es a la luz del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 3, en el verso 16, el apóstol Pablo intercala una cita. Solo que si usted busca en qué parte del Antiguo Testamento se encuentra la cita, no la encontrará. No es parte del Antiguo Testamento. Se le conoce como el misterio de la piedad. ¿De dónde estaba citando el apóstol Pablo? Algunos aseveran que se trataba de un poema, otros de un himno, otros de un poema al que se le añadió música, se convirtió en himno, como el caso de los Salmos, y que se convirtió en una confesión de fe. Era una declaración de fe. Yo quiero leer en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hay en las escrituras, en el Antiguo Testamento, se manifestaron varios misterios. Por ejemplo, el misterio de que los gentiles también serían salvos se viene registrando en las escrituras del Antiguo Testamento desde muy temprano. ¿Por qué era un misterio? Porque no estaba completamente revelado. Se aludió a él en un momento dado sin mayor revelación. Se aludió a la llegada del Mesías tan temprano como en el huerto del Edén. Allí se aludió brevemente a la llegada del Salvador. Fue un misterio que luego fue revelado, completamente revelado. Miren, Primera de Pedro, capítulo 2, dice que aquellos hombres que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros, buscaron y diligentemente indagaron de qué persona estaba hablando el Espíritu de Cristo que hablaba en ellos. Por primera vez en el Nuevo Testamento se usa la frase Espíritu de Cristo. Es decir, que quien compelía a aquellos profetas del Antiguo Testamento
era el Espíritu de Cristo. Cristo estaba allí. ¿Desde cuándo apareció Cristo en las Escrituras? Tan temprano como el verso 1 del capítulo 1 de Génesis. Cuando Dios dijo, desde los primeros versos, debo decir, del capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios habló siempre en plural. Y cuando usted va al Nuevo Testamento, al libro de Filipenses, por ejemplo, dice que todas las cosas por Él, por Cristo, fueron creadas. Es decir, Cristo es el creador. Dice Filipenses que todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Cristo es el creador y el Espíritu de Cristo fue quien inspiró a aquellos profetas a profetizar, valga la redundancia, sobre una gracia que iba a ser destinada a nosotros. Ellos buscaron, diligentemente indagaron y se les mostró una cosa, que no estaban profetizando para ellos mismos. Es decir, lo que ellos estaban profetizando no iba a ser visto en sus tiempos. Y dice Pablo, o dice el autor de Hebreos, aquellas cosas que ellos profetizaron estaban para nuestros días y aún los ángeles anhelaban mirar en aquello que ellos habían profetizado y que nosotros estamos viviendo hoy. Voy al misterio de la piedad. 3:16 de 1 Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora ya no es misterio, fue misterio, ahora ha sido revelado. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó a los hombres en carne. ¿Cómo se entiende eso? Que Dios se manifestó en la misma carne de los hombres, tomó forma de hombre, el Dios de cielo y tierra, quien siempre fue, nunca comenzó porque siempre fue y nunca dejará de ser. Nosotros no podemos discernir y poder entender algo tan maravilloso que todo lo que está bajo el sol hoy y aún más allá, incluyendo los ángeles, en algún momento fueron creados. Los ángeles fueron creados. Pero Dios no fue creado. Y escúcheme bien. Cristo no fue creado. Cristo no tuvo un comienzo. El Cristo siempre vivió. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. En un momento dado nació bebé de una virgen. Por eso dice aquí que ese misterio de la piedad de Dios se manifestó en carne, en la persona de Cristo. No que Cristo comenzó a vivir en ese momento. En ese momento comenzó a vivir Jesús. Por eso en muchas partes de los evangelios se refiere a él como Jesús, llamado el Cristo, o Cristo Jesús, o Jesús el Cristo, porque nació el Cristo de una mujer, no por voluntad de varón ni de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Pero quien nació allí fue Jesús. María era madre de Jesús, pero no de Cristo. El Cristo es desde la eternidad y hasta la eternidad. Solo que en un momento tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. Dios fue manifestado en carne. Y dice el apóstol, justificado en el Espíritu. No justificado porque fue salvo de sus pecados, en él no había pecado. Ahí justificado es igual a vindicado, a aprobado por el Espíritu. Visto de los ángeles. Los ángeles anhelaban mirar esta maravilla
en esta maravilla del amor de Dios, que se hizo hombre, tomó forma de hombre, y no estando en su condición de hombre se humilló a sí mismo, y eso lo vamos a ver en la escritura. No solamente se hizo hombre, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Que nosotros los gentiles, a nosotros se nos iba a ser anunciado el Evangelio. Eso lo decimos muy fácil. ¿Quiénes son los gentiles? Pues todos aquellos que no somos judíos. Porque a los judíos llegó primero la palabra de Dios. Ellos tenían una ventaja. Dice Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucha, pues a ellos llegó primero la palabra de Dios. Pero ahora en Cristo, el judío no es sin el gentil y el gentil no es sin el judío, porque de ambos pueblos hizo uno. Fue derribada la pared. Entonces, esto de que nosotros los gentiles recibiéramos la palabra de Dios, que a nosotros llegara y que recibiéramos la visitación del Hijo de Dios, con el propósito de que también le conociéramos y fuéramos salvos, es una maravilla. Es la maravilla del amor de Dios. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora yo quiero que usted mire la primera frase de esa declaración, de ese misterio. Dios fue manifestado en carne. Y la última, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, recibido arriba en gloria. ¿Cómo comenzó y cómo terminó? Comenzó humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo, pero fue recibido arriba en gloria. Oiga, y dice en otra parte de esta misma carta de 1 de Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es enfático en el presente continuo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En el cielo, en este momento, hay un hombre completo en cuerpo glorificado, Jesucristo, hombre. Y el texto lo identifica como Jesucristo, hombre, porque sigue siendo hombre, sigue siendo Dios. Es decir, hay alguien con cuerpo glorificado viviendo en la presencia de Dios, el único hasta ahora. Por eso dice el apóstol Pablo que de los que durmieron, Él es primicias. Él es el primero en resucitar. Y así como Él es, nosotros seremos. Todo aquel que le sirva será como Él, con ese cuerpo de gloria eterno. Y en algún momento dado, eso será así. Nos llega una pregunta, el hermano Víctor Cassidy. Pregunta, ¿por qué dice la Biblia y enfatiza la muerte de cruz? Muy buena pregunta. Pero muy buena pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios se hizo hombre? Tomó forma de hombre. Y Cristo Jesús, el hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué se inserta la cruz allí? Yo quiero decirle por qué. Porque el hombre pecó y la única paga por su pecado, lo único que satisface, lo único que paga el pecado es la muerte. Por eso dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Mire esta figura.
Desde muy temprano en la ley de Moisés se establecía que nadie podía comer carne con la sangre. ¿Por qué no? Porque la sangre estaba separada para los sacrificios. El sacrificio de los animales era un tipo de Cristo. O sea, cada vez que se sacrificaba un cordero, se estaba señalando al sacrificio que un día haría Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al derramar su sangre, moriría. Al morir, satisfaría la paga del pecado, que es muerte. Pero él no había pecado. Cristo no ha pecado. Cristo nunca pecó. No se halló engaño en él, en su boca, que cuando le maldecían, no abría su boca. Todo santidad. Fue santo en toda su manera de vivir como hombre. ¿Por qué morir? Porque al morir Cristo estaba pagando el pecado, no de él no tenía, estaba pagando el pecado de todos nosotros. Es decir, Cristo pagó el pecado mío y el suyo. Sobre él recayó la paga de muerte, la paga que había que satisfacer por el pecado. La paga de nuestro pecado recayó sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido, por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es un sacrificio vicario, es decir, un sacrificio que se ocupa en lugar de otro. Entonces, el sacrificio de Cristo, por ser Dios, él tuvo el efecto de borrar el pecado de la humanidad completa por cuanto resucitó, y ahora su espíritu hace patente su presencia. Por su espíritu él nos limpia de todo pecado. Su espíritu hace real su perdón. Su espíritu hace real que entrando a nosotros, haga morada y nos convierta en sus hijos. La paga de nuestro pecado recayó sobre él, y el espíritu, que es eterno, hace patente ese perdón, el efecto de esa salvación sobre todas las edades desde que él resucitó. Aún más, tuvo un efecto no hacia adelante, sino hacia retrospectivo también. Porque aquellos que murieron esperando ver a Cristo, lo vieron. Por eso Jesús dijo, Abraham murió esperando ver mi día y lo vio. Porque él descendió a las partes más bajas de la tierra, allí en la parte del Hades, donde estaba toda aquella multitud de almas esperando por la llegada del Mesías. Habían vivido vidas piadosas delante de Dios, habían caminado con Dios, pero no podían entrar a la presencia de Dios hasta que Cristo viniera y efectuara el pago, porque sin el sacrificio de Cristo nadie podría entrar al cielo. Allí había una multitud de gente esperando, incluyendo a Abraham. Por eso Pablo dijo que predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, porque de la cruz, de lo que hizo Cristo en la cruz, parte todo lo que tenemos. Y lo que ocurrió en su resurrección es que garantizó que lo que logró en la cruz sea real para nosotros hoy, que nos ha tocado vivir siglos después, porque su espíritu es tan real hoy como lo fue en aquel momento en que fue derramado sobre los discípulos por primera vez. Él ocupó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, usando una expresión del apóstol Pablo que dice que clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. El acta de decretos era un pliego acusatorio que se
clavaba sobre el dintel de la puerta de la celda de todo presidiario. En aquel entonces, el Imperio Romano clavaba un pliego acusatorio sobre el dintel de la puerta de cada recluso. Dice Pablo que esa acta de los decretos que nos era contraria, él la quitó y la clavó en la cruz. Murió juntamente con él. Nuestro pecado murió juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre murió juntamente con Cristo. La sangre que Cristo derramó aquel día es tan poderoso hoy para limpiar de pecado como en el primer momento, por el Espíritu de vida. Y quiero citar un pasaje más acerca de Cristo el hombre, y se encuentra en Filipenses capítulo 2, y voy a ser breve. De todas formas, si le quedan preguntas, escriba. Que nadie nos va a cortar la transmisión. Si tiene preguntas todavía, háganla llegar, que con mucho gusto. Filipenses capítulo 2 y verso 3. Mire, el apóstol Pablo está abordando una situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Filipos. Tenían problemas de desacuerdo. Había desacuerdo dentro de la iglesia. Había algo de división en la iglesia. Y Pablo dirige esta carta a la iglesia de Filipos. Mira lo que dice en el verso 3 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. No hagas nada nunca. Pueblo de Dios, nunca hagas nada por contienda o por vanagloria. Nunca. Antes bien, con humildad. La verdadera humildad. ¿Sabe qué? Humildad no se trata de nuestro porte. No se trata de nuestra apariencia. No se trata de lo que proyectamos. Tiene que ver con nuestro corazón. Se puede tener apariencia de humilde y ser rebelde. Es posible que haya apariencia de alguien como que es rebelde y es humilde. O sea, un rico puede ser humilde y un pobre puede ser orgulloso. Eso no tiene que ver de la forma en que, dónde vivo, cómo visto, no tiene que ver con cuántas posesiones tengo. Hay gente multimillonaria que es muy humilde. Y hay gente que apenas tienen unos cuantos dólares y viven aferrados a ellos de forma tremenda. Se trata del corazón. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire, escuche esto. Yo no soy mejor que nadie. Nadie es mejor que yo. Eso está claro. Usted no es mejor que nadie. Nadie es mejor que usted. Sin embargo, dice Pablo que estime a los demás como superiores a sí mismo. Como si fueran superiores. No lo son. Ustedes son iguales a usted. Pero dice que yo, en mi corazón, que los estime como superiores a mí mismo. Se trata de mí. No es que lo son, se trata de mí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
Era un sentir. Yo quiero hacer la salvedad. Cuando dice la escritura sentir, no está diciendo que eso, que yo soy humilde cuando siento serlo. Y si no, pues no. Cuando yo sienta ser humilde, lo seré. Ahí no está hablando de eso. Es que su sentir, su espíritu, hay en vosotros este espíritu que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Cristo es nuestro modelo. No hay situación por la que nosotros atravesemos que Él no pueda entender, porque Él estuvo prácticamente en todas ellas. Él trabajó arduamente, era carpintero, y así mismo lo dice no recuerdo ahora la cita, en uno de los evangelios, cuando Él llegó a Nazaret y estando en la sinagoga, en pie en día de reposo, predicó. Muchos se admiraban de su doctrina y se preguntaron, ¿de dónde es este carpintero? Y lo identificaron como el carpintero. Tiene tanta sabiduría. ¿No están con nosotros sus hermanos? Jacobo, Judas, Simón, había otro más. ¿No están también con nosotros sus hermanas? Fue cuando dijo Jesús, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre los de su casa. Jesús trabajó. ¿Usted sabe lo que es haber sido rechazado? Jesús fue rechazado. ¿Sabe lo que es que ni aun los más cercanos crean en usted en un momento dado? Pues Jesús sabe eso. En una ocasión sus hermanos se le acercaron y le dijeron, vete a Jerusalén y muéstrate delante de todos, porque el que hace las cosas que tú haces debe mostrarse. Y termina el pasaje diciendo, esto le dijeron porque ni aun sus hermanos creían en él. Ojo, uno de esos hermanos, una vez Jesús resucitó, también vino el Señor, dedicó su vida a Cristo, se convirtió en apóstol, y usted y yo tenemos una de las epístolas que tenemos, la escribió él, Jacobo, hermano del Señor. Jesús estuvo en casi cada circunstancia, en el rechazo, en el vituperio, en la mofa, en el momento en que se quedó completamente solo, el momento en que discípulos en masa volvieron atrás, el día en que Jesús les dio una palabra que les pareció dura, y dice el pasaje que desde ese momento aquella multitud de discípulos volvió atrás y ya no anduvo más con él, se apartaron de él. Jesús ha estado en casi toda circunstancia. Por eso, dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ojo, ni por un momento piense que cuando dice tentado, fue tentado en el mismo sentido en que nosotros porque en Él no fue hallado pecado. Cuando dice que fue tentado, que fue probado en todo, según nuestra semejanza. Pasó por circunstancias propias de carne y sangre, propias de un hombre, incluyendo también una mujer. Participó de carne y sangre, igual que nosotros, los hijos. Participó de todo para convertirse en sumo sacerdote que pudiera compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es que tenemos disponible un oportuno socorro, porque nuestro sumo sacerdote sabe compadecerse de nuestras debilidades. Mire el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Pues ojo, yo quiero enfatizar que Jesús, el Cristo, estuvo en la condición de hombre.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice ahí que se hizo obediente, no porque fuera desobediente, es que se hizo obediente en el sentido de vivir determinado a responder al propósito del Padre sin desviarse a diestra ni a siniestra. Y dice ahí que seamos como Él. Él es nuestro ejemplo. ¿Hasta dónde queremos crecer? Hasta la estatura de Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, hay un principio. El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Pero quien se humilla, ojo, delante de Dios. El que se humilla delante de Dios será exaltado. Solo que en el caso de Cristo, se humilló hasta lo sumo y fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre mayor que el de Cristo. Porque Él es el primero y el último. Antes de Él nadie fue. Después de Él nadie será. Él es el mayor. Debajo del sol no hay un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aunque hay hombres que se autoproclaman salvadores, se autoproclaman Mesías, yo quiero recordarle que hay un solo nombre debajo del sol en el que podamos ser salvos. Por eso dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y quien único está autorizado a anunciar esa palabra, la palabra de Cristo, es la iglesia. Quien único puede esgrimir, puede tomar en su boca esta palabra, son los redimidos. Nadie más. Nadie más tiene la autorización, la encomienda de anunciar esta palabra de salvación a todos los hombres. Porque dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay escogidos. Yo quiero decirle que nadie vino a este mundo para perderse. La Biblia enseña que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. No es la voluntad de Dios que hombre alguno termine en el infierno. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y quien único está autorizado a anunciar esta palabra de verdad es el pueblo de Dios, los redimidos. Yo quiero terminar repitiendo ese verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo que hoy día tenemos un mediador entre el Padre y nosotros. A Cristo, Jesucristo, hombre. Cuando se levantó de la tumba, se levantó él completo, se levantó incluyendo su cuerpo. No fue su alma lo que se levantó, fue todo él, semejantemente reconocible. Cuando Jesús resucitó, garantizó que todo lo que había dicho era no cierto, era verdadero. Y que hará lo que dijo que haría.
Yo quiero terminar aquí. Quiero orar. Oramos por Madeline Rodríguez. Pide oración por Felicita Berríos y por Roberto Carlos, por sanidad. También la hermana Virginia pide oración por su familia. Hermana Virginia Tavares. Hermana Virginia pide oración por su familia. Nos saluda Madeline Rodríguez, Yairín Almanza, José Ramón Santiago, Miguel y Estela Rivera, Conrado Monrosó y demás hermanos de Capilla del Rey. Qué bueno, hermano. Vamos a orar. Amado Salvador, yo te bendigo en esta hora. Señor, tú tienes tan grandes cosas para todos nosotros. Tú tienes tanto para dar. Yo intercedo a ti, Señor amado, por aquel que está en sintonía. Señor eterno, Dios mío, que por tu palabra, el espíritu de revelación crezca en él, en ella, Señor amado, para entregar la vida completa, para entregarlo todo, asumiendo el mismo espíritu que tú, humillándonos delante de ti, viviendo humillados bajo tu poderosa mano, porque ciertamente, Señor, en eso hay exaltación. Señor, entrar al aposento y orar a ti en secreto, y tú que ves en los secretos recompensarás en público. Señor amado, Padre bueno, queremos vivir para ti cada día de nuestra vida en tu propósito, sin desviarnos a diestra ni a siniestra, solo en tu propósito, Señor. Haznos así y aún añádenos. Señor amado, gracias. Gracias, Salvador, gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Yo te presento, Señor, a hermana Virginia, a su familia. Glorifícate en toda su familia, Padre bueno, sobre sus hijas, sobre sus hijos en total, sobre sus nietos, Señor. Glorifícate en esta familia. Sé tú proveyendo, sé tú cuidando de ellos, Señor amado. Así las peticiones de nuestra hermana Madeline Rodríguez, por Felicita Berríos, por Roberto Carlos. Yo te pido, Señor, que tú extiendas tu mano sobre ellos, Padre bueno. Señor Jesús, tú conoces quiénes son, tú sabes dónde están, tú sabes por qué atraviesan en este momento. Intercedemos, Señor, por ellos para que tú les seas propicio, Señor amado. Si es sanidad para Felicita Berríos, sánala, Señor. Milagro de sanidad sobre la vida de Felicita. También sobre Roberto Carlos. Sanidad, Señor. Bendice a Yailín Almanza, al hermano Ramón Santiago a la distancia que se encuentra en Ecuador. Bendícele a los pastores Miguel y Estela Rivera, Señor amado. Allá en Georgia donde se encuentran, Dios mío, tú estás cubriéndoles, Señor. Y tienes más, Señor. Hermano Conrado Monrosó, Señor, tu espíritu le cubra, Padre bueno, ayudándole, Señor, impartiéndole, Señor, y añadiendo a su vida para más.
obra en la vida de Conrado y de toda su familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Antes de terminar, de despedirnos, yo quiero recordarles que este viernes estaremos reuniéndonos a través de este mismo medio a las 7:30 de la noche. Viernes Santo. Mucha gente se pregunta, pero ¿y estamos llamados a satisfacer una tradición? Mire, si bendice, sí. Si tiene propósito, sí. No por ser tradición. Si tiene propósito y bendice, sí. Pero no por una tradición. No vivimos apegados a tradiciones. Pero sí creemos en aprovechar cada oportunidad para anunciar esta palabra de parte de Dios. Por eso, este próximo Viernes Santo nos veremos otra vez a través de estos medios, Facebook Live y YouTube, a las 7:30 de la noche. Hasta entonces, sean todos bendecidos.